Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Es por la gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial que estamos el día de hoy aquí reunidos para orar, para alabarle y para escuchar su palabra, que es la única que puede transformar nuestros corazones y nos puede ir moldeando a la imagen de su Hijo amado Jesucristo, en que tenemos perdón de pecados, salvación, vida eterna. Estamos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial porque por su providencia, por su amor y su fidelidad nos permite estar domingo tras domingo y también los días, ¿verdad?, de la semana, de lunes a viernes, alabándole, honrando y adorando su nombre y viviendo en obediencia tal y como Él quiere que nosotros vivamos. Seguimos estudiando, hermanos, el libro de los Hechos, un libro que narra y describe los primeros 30 años de la iglesia. Esos 30 años mostrando el poder glorioso del Espíritu Santo llevándose a cabo a través de los siervos de Cristo, de los hijos de Dios, de esos dulos, quienes han aprendido a tener a ese Señor que gobierna sus vidas, sus mentes y sus corazones, y han llegado a entender y a conceptualizar correctamente sus corazones que ellos están completamente comprometidos con la causa de Cristo, y es necesario estar exponiendo la palabra de Dios para que los miembros del cuerpo de Cristo puedan ser fortalecidos, consolados, edificados, ayudados con su poder, con su misericordia y con su verdad. El título del mensaje del día de hoy es el poder de Dios obrando a través de sus siervos. El poder de Dios obrando a través de sus siervos. Vamos a estar viendo esa descripción, cómo es que el poder, la gracia de Dios obrando sobre sus siervos, sobre sus apóstoles, está llevándose a cabo en Jerusalén, dentro del sistema político y religioso que está en esta ciudad, que está en oposición constante, pero que Dios los está librando. Incluso les envía ángeles. Y nosotros vamos a leer la palabra de Dios en Hechos, capítulo 5, versículos del 12 al 29. Hechos, capítulo 5, versículos del 12 al 29. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuese traído. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas.
Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oremos. Bendito Padre, buen Dios, creador de los cielos y de la tierra, te damos las gracias porque eres tú que nos enseñas, oh Señor, por medio de tus sagradas escrituras, inerrantes, infalibles, transformadoras, que el poder glorioso de tu misericordia se lleva a cabo en tus siervos, para la exaltación, para la honra y para la gloria tuya, oh bendito Dios. Te damos las gracias porque tú nos enseñas en este texto leído que tú siempre estás obrando con tu poder, con gloria, con majestad, sobre todos tus hijos, Señor, a quienes tú has enviado a predicar, a proclamar, a ser heraldos del Evangelio de Jesucristo. Padre, es mi oración que todos los hermanos aquí presentes y los que se encuentran vía redes sociales puedan ser edificados con esta palabra que tú has traído el día de hoy, siendo aplicada, Señor, por medio del obrar poderoso y de tu Santo Espíritu para la alabanza de tu nombre. Sostén al expositor de tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo, oh Señor, sabiendo de que separados de ti nada podemos hacer. A tu nombre sea dada la honra y la gloria en Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Cuando nosotros nos ponemos a estudiar, hermanos, a escudriñar el registro bíblico, podemos llegar a reconocer el poder glorioso y majestuoso de Dios obrando a través de todos sus siervos, de todos sus ministros, de todos esos hombres a quienes Él ha escogido para que puedan dar fama, renombre, honor, gloria a ese nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Y es ahí donde se hace evidente la muestra del poder de Dios, confirmando a sus mensajeros, a sus enviados, a sus apóstoles, a sus siervos, a esos dulos, para que todos ellos puedan ser confirmados en esencia que han sido enviados por el Dios Todopoderoso a predicar las buenas nuevas de salvación. Este texto nos enseña a nosotros, hermanos, el obrar del Espíritu de Dios en muchos enfermos, porque dice la palabra de Dios de que se hacían señales y prodigios por las manos de los apóstoles, llevando toda cautividad de enfermedad, de opresión, de esclavitud a la misma vez, hermanos, que existía en muchos corazones de muchas personas inconversas, a que pudieran ser libertados mediante el poder del Espíritu de Dios, hermanos, sobre todos ellos. Tanto así que menciona la palabra de Dios que multitudes iban aumentando, iban creciendo el número de las personas que iban creyendo continuamente y fortalecidamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ustedes podrán recordar cómo es que al inicio de la evangelización, Pedro con Juan, llevando, hermanos, el mensaje que podía libertar del mercado de esclavitud a las personas, que es el Evangelio, era necesario que se predicara en Jerusalén. Primeramente, para que se pudiera cumplir las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando los envió y les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y ustedes pueden ver cómo es que en Jerusalén, hermanos, en esencia, existía ese sistema religioso fundamental llamado el judaísmo, donde tenía que venir a ser cambiado para que todas las personas pudieran conocer acerca de Cristo. Y ahora iban a estar en el camino, en el cristianismo. Las personas que iban creyendo, aumentando en número en su fe en Cristo Jesús, iban a ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Ya no se iban a regir tanto por las obras de la ley, aunque sabemos de que las obras de la ley, nosotros estamos testificando cuando estamos cumpliendo los mandamientos de Dios de que hemos nacido de nuevo, porque ahora tenemos una nueva naturaleza dentro de nuestros corazones que nos ha cambiado nuestra manera de pensar, ha cambiado nuestro estilo de vida, ha cambiado todas y cada una de esas intenciones del corazón, porque es donde se originan, hermanos, todos los pensamientos, todas las acciones que nosotros vamos a llevar a cabo. De tal forma que cuando aprendemos a tener un corazón transformado a la imagen de Cristo, en lo único que nosotros vamos a poder venir a pensar es en lo que Filipenses, hermanos, el apóstol Pablo les dice a los Filipos en capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, en esto meditar. Y es lo que caracterizaba a estos apóstoles, una pureza de corazón. Verdaderamente ellos estaban en honestidad, en integridad a la misma vez de corazón, y Dios estaba obrando con su gran poder, dunamis en el original, como una dinamita, una explosión, hermanos, sorprendentemente fuerte, llevada a cabo en estos apóstoles, porque Dios estaba obrando a través de ellos. El versículo, hermanos, que comenzamos a leer, que es el versículo 12, nos dice que por la mano de los apóstoles. ¿Qué significa apóstoles o apóstol? Enviado. Un enviado. ¿Y quién los envió a ellos? Cristo Jesús los envió, ¿verdad?, a predicar su palabra. Y por la mano de los apóstoles, ¿qué es lo que se hacían? ¿Qué se realizaba? ¿Qué se llevaba a cabo por la mano de los enviados del Señor Jesucristo? Versículo 12. Se hacían muchas señales y prodigios. Ahora, ¿qué es una señal y qué es un prodigio? Estas dos palabras tienen algo en común, pero esto es lo que se estaba realizando por medio de los apóstoles. Y una señal es un acontecimiento o experiencias que demuestran el poder de Dios, como cuando Jesucristo les dijo a ellos, ¿verdad?, limpiad leprosos, a los ciegos los hizo ver, y ellos también estaban sanando a los enfermos, hermanos. A los ciegos los hacían ver, a los mudos los hacían hablar, a los sordos los hacían escuchar. Pero todo esto era por el poder de Dios obrando a través de ellos, porque ninguna persona, ningún ser humano tiene el potencial de realizar milagros si no está obrando Dios en esa persona. Punto de partida, estos hombres estaban siendo confirmados por Dios para que las demás personas viniesen y pudieran creer de que estos hombres tenían esa autoridad que Dios se las había delegado. Estaban llevando a cabo estas señales. Y un prodigio, hermanos, es un suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. A la misma vez, hermanos, nosotros sabemos cómo es que de repente todas estas personas, estas multitudes se admiraban al ver el obrar de Dios en estos apóstoles que se estaba llevando a cabo en estas multitudes, porque ellos nunca esperaban o esperarían de que estos hombres iban a ser confirmados a través de milagros y prodigios en el poder del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero ellos estaban siendo testigos oculares de lo que estaba ocurriendo, con muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos, dice, unidos, unánimes, en el pórtico de Salomón. ¿Qué entendemos por pórtico? Un acceso, ¿verdad? Una entrada de Salomón. ¿Por qué de Salomón?
que era uno de los hombres más sabios, quizás, como lo describe la palabra de Dios después de Cristo Jesús, Salomón, un hombre lleno de sabiduría, quien había construido, hermanos, con sus propias manos, el templo que tan anheladamente deseaba su padre David, el rey David, rey de Israel. Y por eso es que aquí dice la palabra de Dios, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, en el atrio, en el acceso, en la entrada de Salomón, porque Salomón lo construyó por esa razón. Y era grande, hermanos. Y el versículo 13, ¿qué es lo que nos dice? De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Quiénes piensan ustedes que son los demás? Los demás son los incrédulos, las otras personas que no han creído en este momento en Cristo Jesús, no se atrevían ¿a qué? Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, con esa multitud que estaba en el pórtico de Salomón y con los apóstoles. Por eso hay la expresión de los demás, las personas no regeneradas, no se atrevían, dice la palabra de Dios, a juntarse con ellos. ¿Por qué no se atrevían a juntarse con ellos? Porque en Israel existía un sectarismo, existía el partido de los saduceos, que eran aquellos hombres terratenientes que no creían en la resurrección de los muertos, ni en ángeles, ni en espíritus. Y todos ellos eran partícipes del fundamentalismo del judaísmo, hermanos, practicando las obras, tratando de practicar las obras de la ley y a la misma vez tratando de practicar la ley ceremonial de Dios. Y ellos por eso estaban permaneciendo en esa secta, hermanos, siguiendo rigurosamente la filosofía de todos ellos, llevada a cabo, hermanos, pensando que por las obras de la ley podían ser salvos, pero no es así como eran salvos. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice, ya que, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De tal forma de que estos apóstoles estaban predicando acerca de Cristo, de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Hermanos, en el primer sermón apostólico del apóstol Pedro, ¿cuántas almas fueron ganadas para el Señor Jesucristo? 3,000. En el segundo sermón apostólico del apóstol Pedro fueron ganados 5,000, ¿verdad? Almas para nuestro Señor. Y luego dice la palabra de Dios en este registro bíblico de que multitudes se estaban añadiendo. Este era un gran avivamiento que estaba sucediendo en este tiempo en Jerusalén, en Israel, porque el Espíritu de Dios estaba obrando poderosamente en los corazones de todas las personas, para que pudieran tener la salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús, para poderse sentir fortalecidos, edificados y sostenidos en esa roca que es Cristo Jesús, hermanos. Qué maravilloso es que cuando nosotros ponemos esa confianza y aprendemos a tener esa total dependencia de Dios, aprendemos a descansar en sus promesas. Y Él cuida de nosotros y nos fortalece todo el tiempo, y Él no nos va a dejar solos, hermanos. Ya no podían contarlos. Por eso es que aquí describe la palabra de Dios de que iban creciendo grandemente, abundaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Versículo 15. Como resultado de que muchas personas iban creyendo en el nombre de Cristo Jesús y estaban observando de que se realizaban sanidades, así como la que se realizó a la entrada del templo La Hermosa, hermanos. El hombre que estaba paralítico, cómo lo hicieron andar y caminar, que tenía 40 años, más de 40 años de estar así. Hermanos, ¿cómo se sentiría usted de que una persona está ciega de nacimiento? Y que, imagínense que usted se hubiese encontrado en esta época y viendo al apóstol Pedro imponerle la mano a un hombre ciego de nacimiento y que reciba la vista. Que un mudo comience a hablar, que un sordo comience a escuchar. Los leprosos, hermanos, eran sanados a la misma vez. Eso hacía y captaba la atención del resto de las multitudes. ¿Para qué? Para que si alguno padecía de alguna enfermedad física, de alguna dolencia a la misma vez, pudiera venir y acercarse ante estos apóstoles para también recibir milagros
de sanidad. Y es por eso que el versículo 15 dice que sacaban a quienes. Versículo 15, ¿a quiénes sacaban las multitudes de las personas? A los enfermos a las calles. Imagínense una persona que estuviera paralítica, que estuviera acostada en una cama, estuviera postrada. Venían sus propios familiares, posiblemente sus hermanos, sus padres, algún primo, algún tío. Y mira, yo estoy conociendo de que allá afuera se están realizando milagros. Las personas están siendo sanadas por esos hombres. Esos hombres estaban siendo caracterizados por el poder de Dios. ¿Y qué es lo que pasaba? Venían los hermanos y tal vez llevaban a su mamá que estaba postrada en cama y la sacaban. Aquí dice que en camas o en lechos. Los lechos podrían ser como camillas, como cuando usted ha visto a algún socorrista, ¿verdad? De la Cruz Roja, de la Cruz Verde, que andan unas camillas para levantar a alguna persona que está con algún quebranto de salud o no se puede mover. Entonces así es como hacían. Miren, ¿qué dice la palabra de Dios? Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. ¿Para qué? Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. La fe que tenía esta multitud, estas personas, era: si al menos la sombra de Pedro llega a caer sobre mi familiar enfermo o enferma, va a ser sanada. Pero ¿verdad que no era la sombra de Pedro o el poder de Pedro en sí mismo que estaba sanando a todos estos enfermos? ¿Quién era que estaba obrando ahí? El poder de Dios, hermanos, obrando en esos siervos. Imagínense el regocijo que iba a existir a algún papá de ver a alguna niña que estaba ciega, a su hija ciega que no había visto. Y después que la trajeran aquí ante los apóstoles, recibieran la vista y que la niña comenzara a ver, qué gozo y qué alegría se estaba llevando en todo Israel, en toda Jerusalén, hermanos, por parte de estos hombres que estaban llevando la sanidad a este pueblo, porque fue Jesucristo que los envió también a dar sanidad al pueblo, hermanos, y los estaban sacando y esperaban que la sombra cayera sobre alguno de ellos. Pero no era la sombra, hermano, ni era Pedro, era el Espíritu de Dios obrando en ellos. Versículo 16. ¿Y de dónde más venían también? ¿Y aún de dónde? De las ciudades vecinas. Muchos venían a Jerusalén, hermanos, el centro de operaciones primario donde se llevaron a cabo todos los milagros, trayendo enfermos. Y óiganse, no solamente alguien que estuviera paralítico, ciego, sordo, mudo, con lepra, con alguna enfermedad crónica, con algún flujo de sangre, sino que también traían a personas que estaban poseídas, que estaban endemoniadas. ¿Cómo dice el versículo ahí? Trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados totalmente. Hombres, mujeres, niñas, jóvenes que estuvieran con esa posesión demoníaca, hermanos, con demonios. Los demonios eran expulsados de ellos, de esos cuerpos. Y estas personas eran libradas de este tormento que lo estaba agobiando, porque ahí dice, atormentados de espíritus inmundos. Aquí se estaba haciendo presente el reino de la luz en medio del reino de las tinieblas. El reino de Cristo estableciéndose, hermanos, en la tierra, en los corazones de todas estas personas que estaban oprimidas y atormentadas por Satanás. Jesucristo libertando a los cautivos, dándole esa libertad a todas las personas que estaban esclavizadas, que estaban atormentadas. Jesucristo obrando con poder y gloria a través de sus siervos en todas estas personas. Ahora, hermanos, nosotros vamos a leer algo que pasó al ver el resultado del obrar de Dios en los apóstoles y en todas estas personas. ¿Qué fue lo que pasó en el versículo 17? Las cosas vienen a cambiar. Las cosas vienen a ser un poco dramáticas en este sentido. ¿Por qué razón? ¿Quiénes se levantaron al ver lo que estaba sucediendo? Versículo 17, ¿qué nos dice?
se llenaron de celos. La secta de los saduceos, hermanos, los que no creían en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritu. El sumo sacerdote Anás, con el otro Caifás también, y todo el resto también del Sanedrín, el concilio que estaba compuesto por 71 miembros, siendo liderados por el sumo sacerdote Anás, Caifás también, se llenaron de ¿qué dice la palabra de Dios ahí? Al ver las sanidades que estaban pasando en las multitudes, se llenaron de celo. La pregunta es, ¿por qué se llenaron de celos estos líderes religiosos de Israel? Les podían quitar el trabajo, exacto, así es. La gente estaba siguiendo el cristianismo. Amén. Los había dejado solos a ellos. Así es, ya los habían dejado solos a ellos, les quitaron el trabajo, porque ellos eran los que se entendían, los sacerdotes, de que iban a estar ministrando, enseñando, acercándose del pueblo, pero ellos no tenían el favor de Dios para poder estar realizando todos estos milagros como lo tuvieron el resto de los apóstoles. Entonces ellos se llenaron de celos, comenzaron a sentir esa envidia al ver lo que estaba sucediendo alrededor. La palabra griega en el original, celos, viene de una raíz que significa estar caliente, entrar en ebullición, ardor, fervor, es semejante a la ira. Porque nosotros conocemos de que la palabra de Dios nos dice a nosotros de que hay hombres que están llenos de celos, de ira, de contienda en sus corazones. Y otra parte en la Biblia, en el registro bíblico, nos menciona de que Dios es un Dios celoso. La diferencia aquí es esta, hermanos. El celo de Dios es santo, el celo del hombre es carnal, lleno de ira. Y ese celo le va tratando de hacer al hombre querer venir y detener a la otra persona que está obteniendo éxito. Así como sucedió en el Sanedrín, por estos 71 miembros. Los agarraron a los apóstoles y los metieron a la cárcel pública, los encarcelaron. Ya no querían que siguieran llevando a cabo estos milagros ni estos prodigios, porque les estaban quitando el trabajo a ellos. Y ellos ya no querían ver eso porque se estaban viendo solos. Ahora esta élite religiosa de Israel, que estaba en el fundamentalismo del judaísmo, estaban viendo de que ahora estaban todos ellos, los cristianos, los hijos de Dios, los apóstoles, predicando acerca de Cristo y Cristo resucitado. Entonces dice la palabra de Dios que se llenaron de celos todos ellos y echaron, en el versículo 18, ¿qué fue lo que hicieron, hermanos? Metieron a los apóstoles en la cárcel y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron ¿en dónde? En la cárcel pública. La cárcel pública era correspondiente a todos aquellos hombres que habían cometido algún delito, hermanos, no tan grave, porque habían cárceles tenebrosas, calabozos donde ni siquiera la luz del sol podía dar, sino que algún ciudadano, alguna persona común y corriente que hubiese cometido algún delito no tan grave, los metían a esta cárcel pública. Lo único que sí estaba bien asegurada, hermanos, como se entiende que toda cárcel debe de estar muy bien asegurada, porque la palabra de Dios nos registra también cómo es que el apóstol Pablo era encarcelado y era metido al calabozo más profundo, más oscuro, que hasta les ponían un cepo en los pies, hermanos, un trozo de madera, para que también los pies estuvieran así, miren, como las manos, estuvieran amarrados, estuvieran encarcelados, estuvieran sostenidos. Y dice aquí, miren, hermanos, y echaron mano a los apóstoles y pusieron en la cárcel, los pusieron en la cárcel pública. Ahora, si nosotros también queremos hacer un estudio que vaya más allá, hermanos, de todo lo que estamos leyendo en este momento, nosotros podemos darnos cuenta de que el corazón del hombre, cuando está obstinado a resistirse a la voluntad de Dios, viendo los milagros y el poder de Dios, ese corazón se cierra totalmente en el egocentrismo, tratando de estar centrado en sí mismo y no en las demás personas. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban pensando en el bienestar de la sociedad, de las demás personas, de las comunidades, llevándoles sanidad, amor, alegría a las familias que estaban recibiendo esos milagros, que estaban siendo atormentados por los demonios.
Pero estos líderes religiosos, obstinados con su corazón entenebrecido, no querían ese bienestar de libertad de enfermedades a estas personas. Ellos querían tenerlos en un sistema religioso rígido, donde querían sentirlos oprimidos, de que tenían que obligatoriamente cumplir los mandamientos, algo que era imposible de realizarse, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasaba en estos hombres, en estos líderes religiosos, hermanos? Tenían mucha carnalidad, mucho celo, mucha contienda, mucha disensión. Lo que dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. Los líderes religiosos de Israel no eran espirituales, mas sin embargo los apóstoles sí, sino como a carnales. Y eso era lo que había en el corazón de estos hombres. Estaban en la carnalidad, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, dice Pedro, y le dice, pues habiendo entre vosotros celos. Oiga, lo primero que menciona Pablo. ¿Y de qué se llenaron los líderes religiosos de Israel? De celos, ¿verdad? Habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Le dice. De tal forma de que ustedes pueden ver, por un lado, los apóstoles obrando conforme a la espiritualidad que Dios demandaba, hermanos, y por otro lado, los líderes, la élite religiosa de Israel, obrando conforme a los deseos pecaminosos de la carne. Y es ahí donde, miren, está una lucha. Ustedes pueden ver que aquí se está generando una lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, oponiéndose. Cristo Jesús representa el reino de la luz y Satanás representando el reino de las tinieblas. Satanás queriendo callar, silenciar a los apóstoles, a los heraldos, a los proclamadores del reino de los cielos. Satanás viene y usa esta élite religiosa para que pudieran encarcelar a los apóstoles. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando les echaron en la cárcel pública? ¿A quién mandó Dios para que pudiera sacar a los apóstoles que estaban encarcelados? ¿A quién mandó Dios? Versículo 19. A un ángel. ¿Y qué significa ángel? Mensajero. Satanás encarcela a mis apóstoles. Yo mando a mis ángeles a que les den la libertad a mis apóstoles. Porque Satanás no va a tener encarcelado a mis siervos, porque mis siervos están haciendo mi voluntad, dice el Señor. Miren, versículo 19. ¿Quién puede leer el versículo 19? Más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacando los tiros. Dijo, oiga, abrió las puertas, hermanos, de la cárcel de paz. Pero aquí tengo que hacer una pregunta. Afuera de esta cárcel habían alguaciles, habían guardias. ¿Qué pasó? ¿Se durmieron los guardias? ¿No pudieron ver al ángel? ¿Cómo creen ustedes que se llevó a cabo esta obra de Dios por medio de este ángel, sacando a estos apóstoles que estaban en la cárcel pública? ¿Cómo piensan ustedes, hermano? ¿Hola? Las autoridades entraron en un estado de somnolencia. No lo pudieron ver. Se durmieron entonces los alguaciles, no pudieron ver. Así es, cegaron los ojos de estos alguaciles para no poder ver la libertad que se le estaba dando a estos apóstoles. Mas un ángel, un mensajero del Señor, miren, Dios envió a un ángel. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Versículo 20. Miren, hermanos, el ángel, el mensaje, que significa mensajero, les llevó un mensaje a los apóstoles que estaban encarcelados. Y el mensaje que les llevó es totalmente contrario a lo que los miembros del Sanedrín le estaban diciendo a los apóstoles. Los miembros del Sanedrín les dijimos estrictamente que ya no prediquen en el nombre de Cristo, ni lleven a cabo milagros, los metemos en la cárcel.
el ángel viene y ¿qué le dice en el versículo 20? Vayan. Y después de que lo sacan de la cárcel, ¿por qué razón? Porque Dios tenía propósitos en los apóstoles para poder seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo, para poder libertar a los oprimidos de la cautividad, hermanos, inclinada al pecado. ¿Qué les dice en el versículo 20 el ángel? ¿Y qué les dijo Jesucristo en la gran comisión? Y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Verdad, hermanos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que el reino de las tinieblas, Satanás, no iba a poder silenciar a los hijos de Dios, al reino de la luz. Las tinieblas no prevalecen jamás contra el reino de la luz. Hermanos, versículo 20, el ángel les dice a ellos, vayan. Y puestos en pie en el templo, vayan al templo, les está diciendo. ¿Qué es lo que van a anunciar? Anuncien al pueblo qué cosas. Todas las palabras de esta vida. La frase, todas las palabras de esta vida, hacen referencia a que vayan al templo, puestos en pie, y prediquen el Evangelio de Jesucristo, porque Jesucristo es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ellos salieron, dice el versículo 21, habiendo oído esto, dice, entraron de mañana en el templo, ya quedaron libres. Entran y lo primero que hacen es lo que Dios les había mandado por medio de su ángel, que predicaran el Evangelio. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? De mañana estuvieron en el templo y enseñaban. ¿Y qué piensan ustedes que estaban enseñando en el templo los apóstoles de Jesucristo? El amor a Dios. El amor a Dios, el amor al prójimo. Esos son los dos principales mandamientos de toda la ley. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque mi prójimo es portador de la imagen de Cristo, al igual que yo. Amén, hermanos. Amén. Estamos conscientes de ese poder que Dios ha dado en nosotros, del amor, hablando acerca del amor, de la misericordia, el perdón, el arrepentimiento, el favor de Dios en nuestras vidas. Entre tanto, en el momento que estaban predicando ellos, mientras ellos estaban predicando, evangelizando, hablando de Cristo, del amor de Cristo y la misericordia de Cristo en el templo, ¿quiénes vinieron, hermanos? Dice ahí, la segunda parte del versículo 21, vinieron el sumo sacerdote, era el principal de todos los sacerdotes, hermanos. ¿Cuántas veces podía entrar el sumo sacerdote ante el lugar santísimo, pastor? Una vez al año. Sí, una vez al año podía entrar el sumo sacerdote y los que estaban con él. Dice, ¿quiénes estaban con él? La secta de los saduceos, ¿verdad? Y demás fariseos también y otros sacerdotes. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Llamaron, convocaron al concilio, al resto de los miembros del Sanedrín, que era compuesto por 71 hombres, fariseos, saduceos, y eran sacerdotes también, y sumos sacerdotes, y a todos los ancianos de los hijos de Israel. ¿Quiénes eran los ancianos de los hijos de Israel, pastor? Los ancianos eran los líderes. Los líderes, ¿verdad? De los hijos de Israel, muchos líderes, incluso de algunas tribus. Eran líderes, exacto. Los convocaron a todos ellos y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. No tenían ni idea de que los apóstoles habían sido libertados por un ángel, y convocando a todos estos hombres les dijeron, miren, vayan a traer a todos estos apóstoles que los tenemos presos en la cárcel pública. No tenían idea de que estos apóstoles no estaban en esa cárcel, sino que estaban en el templo predicando el Evangelio. ¿Por qué razón, hermanos? Porque desconocían el poder de Dios. Pónganse a pensar, hermanos, ¿cómo era posible que estos sacerdotes, estos líderes religiosos, estaban viendo los milagros de los apóstoles y dijeron, los vamos a encarcelar,
Como si Dios no iba a hacer el milagro también de sacarlos de la cárcel a estos apóstoles. Imagínense, se llevaron esa gran sorpresa. Todos ellos no se lo imaginaban. Con que todos habían sido sanados por los apóstoles, ¿verdad? Dios obrando en ellos. Y como Dios no los iba a sacar también de la cárcel. Se llevaron una gran sorpresa todos estos líderes religiosos. Porque el versículo 22 dice que cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Y todo estaba sellado, totalmente cerrado. Miren, hermanos, cuando uno aprende a tener esa fe en Dios, conforme a la voluntad de Dios, Dios lo libra, hermanos. Dios lo ayuda, hermanos. La pregunta es, traten de ponerse un poco en los zapatos de los alguaciles. Porque a los alguaciles se les había encomendado que si algún reo se les llegaba a escapar en algún momento, el alguacil iba a ser el que iba a pagar las consecuencias, tanto con su propia vida, hermano. Podía ser matado. Ajá. Y díganme ustedes, si a usted lo pongan a cuidar a estos apóstoles, usted es un alguacil, y que ya cuando llegue a la celda de ellos, a la cárcel, lo busque y no lo vea, y vea todo con candado y bien cerrado, ¿cómo se va a sentir usted, hermano? Se afligen. Porque van a reclamar represalias contra ellos. Exacto, van a haber represalias contra todos ellos. Ya había una aflicción, ya había una preocupación, hermano, lo que estaba pasando aquí en este tiempo. Y dieron aviso, dice. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Ahora, yo quiero que ustedes analicen algo de todo esto que venimos leyendo, hermano. Y es lo siguiente. Los sumos sacerdotes, los sacerdotes fariseos y saduceos, hermanos, miembros del Sanedrín, del concilio, querían tener en la cárcel a los apóstoles, pero ellos estaban olvidando de algo. Ellos estaban encarcelados dentro de su propio corazón en la densa oscuridad de las tinieblas que el pecado había producido en cada uno de ellos. Miren, hermanos, podían haber tenido cierto tiempo en una cárcel física a estos apóstoles, mas sin embargo ellos no se estaban dando cuenta de que estaban encarcelados espiritualmente, porque estaban muertos en delitos y pecados, en esa esclavitud, hermanos. Y Pablo lo habla acerca de eso en Romanos 6:20, porque cuando erais tiempo pasado esclavos del pecado, ¿se dan cuenta? Los sumos sacerdotes de Israel, todos estos miembros del Sanedrín, estaban esclavizados al pecado. Querían poner en la cárcel a los apóstoles, pero ellos tenían una peor esclavitud en su alma, en su corazón. Erais libres acerca de la justicia, dice Pablo a los romanos en 6:20, lo que significa que cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. A eso se refiere el apóstol Pablo. Pero de que ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos esa libertad, no para pecar, hermano, sino para disfrutar de todas las bendiciones, de todas las misericordias que Dios tiene para con nosotros. Y que dice, hermanos, el versículo que seguimos leyendo, entonces volvieron y dieron aviso. Versículo 23, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. ¿Y qué más, hermanos? Y los guardas afuera en pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Ellos pudieron haber pensado que desaparecieron por arte de magia, pero no desaparecieron por arte de magia, desaparecieron de ahí y fueron sacados de ahí por el poder de Dios. Amén, hermanos. Y eso también refleja, hermanos, ilustrativamente cómo es que Dios los sacó a sus siervos de esa cárcel pública, y así como nos ha sacado a nosotros del lodo cenagoso, hermanos, nos ha sacado a nosotros del mercado de esclavitud, de pecado, donde nosotros nos encontrábamos. Solo el poder de Dios hace eso, hermanos, solamente Él. Versículo 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia era el que tenía el segundo mando, después del sumo sacerdote, hermanos. Y dice, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes
dudaban en qué vendría a parar aquellos. Ahora, aquí había una incógnita, aquí había una duda, aquí había unas preguntas que ellos mismos estaban pensando e imaginando. Nos acaban de avisar de que la celda está cerrada, están los alguaciles de pie afuera, está muy segura, no hay nadie. ¿En qué va a venir a terminar todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? No podían entender el obrar de Dios, pero los apóstoles sí lo entendían porque habían sido enviados a proclamar el año agradable del Señor, a dar libertad a los cautivos, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por los demonios. Y ellos se preguntaron, dudando, ¿en qué va a terminar todo esto? ¿Por qué? Porque no se hizo lo que la élite religiosa de Israel quiso, encarcelarlos, tenerlos ahí. Versículo 25. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo. En otras palabras, al no verlos en la cárcel, envían a otros sacerdotes, a otras personas, alguaciles también. Vayan a buscarlas a ver si los ven en algún lado. Y a uno se le ocurrió: no vaya a ser que estén donde no queremos que estén, en el templo. Y lo encontraron en el templo. Llegaron al templo y vieron y se admiraron viendo en el templo. ¿Y cómo es que ellos están predicando aquí si nosotros los teníamos encarcelados? El poder de Dios, hermanos, a Dios nadie lo detiene, ni a los que Dios está usando en todo momento, así como usó a Moisés, a Josué, a David, a Salomón, así como usó a muchos apóstoles, a Pablo. Exacto. Vean cómo es que Dios usa a sus siervos, los levanta, hermano, y les respalda y muestra su poder en todos ellos. A Isaías también, a esos profetas, a todos los escogidos de Dios, amén, así es, claro que sí. Les dieron las noticias y les dice: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Están haciendo lo contrario, ¿verdad? Porque los querían silenciar. Están enseñando al pueblo, están hablando de Cristo. Porque Pedro y Juan no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Porque ya le habían dicho al Sanedrín: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. El Sanedrín era autoridad, la máxima autoridad religiosa y también judicial, siempre bajo el dominio del Imperio Romano en Israel. Querían silenciar a los apóstoles, pero los apóstoles les dijeron: nosotros no les vamos a hacer caso a ustedes, le vamos a obedecer a Dios, porque Dios es la máxima autoridad de todas las autoridades. Miren, hermanos, se dan cuenta. Cuando los trajeron, dice, entonces, versículo 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y querían matarlo, querían golpearlo y hacerle daño, pero no lo hicieron porque tuvieron temor del pueblo. ¿Por qué, pastor? Porque pensaron que el pueblo podía agarrar piedras y apedrear a todo el Sanedrín, porque era multitud, eran bastantes los que se habían convertido al cristianismo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles. Miren esta historia, este relato, hermanos, que se trae aquí. Lucas narrando, un médico amado, un gran historiador, hermanos, con gran sabiduría de Dios, que superaba mucho más la sabiduría de todos los filósofos epicúreos y estoicos de la época, hermano. Miren cómo dice aquí: y los trajo sin violencia. La razón por que los trajeron con violencia era ¿por qué? Porque temían ser apedreados por el pueblo. Por esa razón no lo golpearon. No porque cuando antes ellos veían a algún hombre que estaba, según ellos, en rebeldía, agarraban látigo y les pegaban. 40 azotes menos uno, que equivalía a 39, hermanos, y los encarcelaban. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. ¿Qué les preguntó el sumo sacerdote a los apóstoles cuando se los trajeron ante el concilio, ante todos estos 71 hombres miembros del Sanedrín, como la asamblea que ustedes ven, ¿verdad? Y se los presentan ante la asamblea legislativa? Aquí están estos hombres que no están haciéndonos caso a nosotros. Les decimos que no prediquen en el nombre de Cristo, pero están predicando y los ponen en medio y todos ellos se reúnen. ¿Y cuál fue la pregunta que hizo el líder de todos ellos, el sumo sacerdote?
En el versículo 28, ¿cuál es la pregunta que se les hace a ellos? El mensaje de Jesús. Dice, no hablamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Miren, Y hermanos. ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis desear para vosotros Miren, la sangre de ese hombre. no les mandamos a ustedes, le estaba preguntando, estrictamente, subraya esta frase, estrictamente, que no enseñasen en ese nombre, y ahora han hecho lo contrario, han llenado a toda Jerusalén de su doctrina, de la enseñanza. Doctrina significa enseñanza. Toda Jerusalén han sido ahora enseñados de la doctrina del Evangelio de Jesucristo, que es la encarnación de Dios, que el Dios se hizo hombre, que vino de la gloria a la vergüenza, porque Jesucristo crucificado en esa cruz, hermanos, totalmente, casi desnudo, hermanos, clavado, traspasado por nosotros, y los pies también, hermanos, que él en el Salmo capítulo 22, él dice, gusano soy y no hombre. Se sentía como gusano. Si podemos poner ahí Salmos capítulo 22, hermanos, donde la palabra de Dios dice que Jesucristo ahí se sentía como gusano y no hombre, porque Salmo 22 habla acerca del pastor sufriente, habla acerca de Cristo Jesús en esa cruz, de esa crucifixión. En el Salmo capítulo 22, versículo 6, ¿qué dice? Jesucristo sintiéndose como gusano, y dice, mas gusano soy y no hombre. ¿Por qué creen que Jesucristo dijo así? Mas gusano soy y no hombre. Exacto, este fue un salmo davídico inspirado por Dios 1000 años antes de la crucifixión de Cristo. Hablando de la crucifixión de Cristo, mas gusano soy y no hombre. ¿Por qué razón, hermanos? Porque él se sentía de ese trato como un gusano. En el original es como un acholá, un gusano carmesí, color rojo vivo, que cuando él se adhería, este gusano, hermanos, al tronco de algún árbol, la gusano hembra ponía sus huevecillos y nadie la podía quitar de ahí, y ella ponía sus huevecillos en este tronco, y cuando los ponía y nacían los gusanitos, se la comían a la gusano hembra, y ella moría dándole vida a estos gusanitos, hermanos. Y cuando se quitaba de ahí, era quitada ese tronco, quedaba teñido de rojo el tronco de ese árbol, así como la cruz de Cristo, con la sangre de Cristo Jesús teñida. Quedó esa cruz con el rojo de la sangre de Cristo Jesús, hermanos, muriendo Cristo Jesús para darnos vida a nosotros. Mas gusano soy no hombre. Y ese gusanito hembra le daba vida a sus hijos, porque se la comían, se alimentaban de ella, ella moría y les daba vida a ellos. Por esa la expresión, más gusano soy y no hombre, hermanos. Y entonces ustedes pueden ver cómo es que aquí la palabra de Dios nos dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Versículo 27, 28, les preguntaron que no les habían mandado estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hermanos, esto era lo que estaba sucediendo ahí. Ellos no querían ni se permitían de que se estuviera llevando otra doctrina, que era el Evangelio, la muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo, la resurrección de Cristo Jesús, que había vida en él solamente. ¿Por qué? Porque ellos mismos, los saduceos, los fariseos, la élite religiosa de Israel, se había encargado de darle muerte al Mesías, muerte a Jesucristo en esa cruz, y no podían concebir en su mente, no podían conceptualizar la idea de que ese Cristo a quien habían crucificado en esa cruz había resucitado. La mayoría de ellos eran los saduceos, como lo dice aquí la palabra de Dios. Oigan, ¿y cuál fue la respuesta que dijo Pedro en el versículo 29? Ya para terminar, hermanos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres, así es. Aunque ustedes nos manden estrictamente a que ya no prediquemos en el nombre de Cristo Jesús, no los vamos a obedecer a ustedes. Es necesario, es primordial de que nosotros obedezcamos a Dios, y Dios nos ha mandado a predicar las buenas nuevas de salvación. No podemos quedarnos callados. El apóstol Pablo dijo, ay de mí, ay, es un terror.
Ay de mí si no predico, si no anuncio el Evangelio. Es por eso, hermanos, de que nosotros no podemos silenciar a ninguna persona a que esté predicando el Evangelio, y mucho menos a un pastor de alguna iglesia, que le digamos que no esté predicando el Evangelio. Aún esos que andan en la calle. Aún esos que andan en las calles, así es cierto. De tal forma de que vean la lección, hermanos, que aunque las autoridades se opongan a que prediquemos el Evangelio de Jesucristo, porque tarde o temprano la persecución puede llegar aquí, así como está allá en Corea del Norte, así como está en otros lugares, en otros países asiáticos y también del Medio Oriente, donde les prohíben que se hable del nombre de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ser hombres de valor y de convicción de que creemos en Cristo Jesús y de que vamos a predicar en el nombre de Cristo Jesús, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Gloria a Cristo Jesús. Bendito Padre, buen Dios, creador de los cielos y de la tierra, te damos las gracias por permitirnos escudriñar, leer, estudiar, Señor, atentamente tu palabra, donde en este desarrollo, Señor, de la iglesia primitiva se ha encontrado bajo oposición, bajo opresión, pero que tú los has respaldado y les has ayudado con tu poder, con tu amor y tu misericordia a salir adelante, Señor. Y es así como también nosotros te clamamos y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que por favor nos des fortaleza, tengas de nosotros misericordia, que veas nuestros corazones, nuestras almas, y que seas tú ayudándonos, sustentándonos, edificándonos, llenándonos de tu presencia, Señor, que puede quitar todo vacío existencial dentro de nosotros. Fortalécenos, ayúdanos, Señor, a poder proclamar las buenas nuevas de salvación, que es lo único que puede cambiar las vidas de las personas, las formas de pensar, los corazones, a través del obrar del Espíritu Santo, oh Señor. Creemos en ti, confiamos en ti y esperamos tu regreso, oh Señor, por esa iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa, Señor, limpia, llena de pureza delante de ti. Permítenos, Padre, predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, así como tú has endosado, equipado, entrenado y preparado y capacitado a tus apóstoles. También que nosotros podamos recibir esta unción del Espíritu Santo tuyo, oh Señor, para poder siempre estar preparados, para poder predicar tu palabra, exponer tu palabra y vivir sobre todo tu palabra. En Cristo Jesús, bendice a mis hermanos, dales fortaleza, dales gozo, dales de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que vengan esos manantiales de riqueza fluyendo en sus vidas, en sus corazones, en sus familias, en sus hogares, porque solamente en ti podemos descansar. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar, dijo Jesucristo. Estamos en ti, te alabamos y te agradecemos todo lo que tú haces por nosotros. Bendícenos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, en acciones de gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.